debemos estar también preparados para recibirlo, pero como siempre le debemos dar prioridad y tiempo suficiente a que la palabra del Señor sea expuesta. Vamos a orar para recibir, igualmente para la clase con los niños, que también el Señor hable a través de quienes ministran la enseñanza a los pequeños. Amén. Padre, gracias te damos una vez más por permitirnos compartir este tiempo con alabanzas y a través de la cena, pero también, Señor, a través ahora de recibir tu palabra a nuestro corazón. Te rogamos que igualmente sobre los más pequeños, a los niños, también hables a sus vidas, Señor. Una vez más, gracias por esta maravillosa oportunidad. Usa, Señor, el vaso conforme a tu propósito para traernos tu palabra en esta tarde. Pedimos sabiduría, ciencia de lo alto y temor tuyo para que tu nombre sea glorificado por medio de la exposición de tu palabra. Oramos, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Pastor, pueden ir los niños a la clase. Amén, amén. Dios le bendiga, iglesia. Amén. Damos gracias a Dios, amén. Hermosa tarde, no está fría, bendito Dios. Aquellos que tienen frío, pues hoy no es tanto, bendito sea el Señor. Me gustaría que abran sus Biblias. Vamos a nosotros a continuar una ministración pasada. No la concluimos, en la segunda parte, por cuestiones de salud, no pudimos estar en la siguiente ocasión, pero el Señor ya nos trae de regreso y damos gracias al Señor. Amén, iglesia. Así que damos gracias a Dios y me gustaría que juntos leyéramos la palabra de Dios y usted abra la escritura en Lucas 12, 1-3. Y después usted puede leer conmigo Mateo 15, 8-9. Amén, iglesia. Vamos a ponernos de pie, bendito Dios. Dice así la palabra de Dios. Amén, amados hermanos, hermanas. Sí, gloria a Dios. Dice así la palabra de Dios en Lucas, en el Evangelio de Lucas 12, 1-3. Dice, perdón. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Bendito Dios. Vamos al libro de Isaías, bendito Dios. Mateo 15, del 7 al 9. Correcto. Dice así, amén, iglesia. Mateo 15, 7-9. Dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Bendito Dios. Dios nos dé sabiduría. Bendito, puede tomar asiento. Dios nos dé su gracia para que su palabra siempre sea ministrada acorde al propósito de él. Amén, iglesia. Y como lo dijimos al comienzo, hoy vamos a ver un título. ¿Me puedes poner el título, Rosaliano, por favor? Creo que usted ya lo conoce. Es el cristiano y la hipocresía. Esta es una imagen que usted ya ha visto quizás en alguna serie, alguna película. Jesús con los fariseos ahí discutiendo, bendito Dios. Ahí está hablándole acerca de la moneda, pero es el cristiano y la hipocresía, bendito sea el Señor. Y bueno, prácticamente como que nos ministra. Desde ya realmente vamos a hacer un síntesis breve de la vez pasada para concluir hoy, bendito sea el Señor. Y la pregunta viene:
a colación hacia nosotros, algo personal para nosotros, para nuestras vidas. ¿Soy yo hipócrita? ¿Soy yo hipócrita? Prácticamente lo que Jesús nos está dando a comprender en la Escritura, nos está llevando a un punto donde realmente Dios nos quiere escudriñar el corazón, si realmente nosotros tenemos esa actitud que los fariseos en aquel tiempo vivían. Ahora recuerde, Jesús hizo un gran reproche en esta etapa a los fariseos y escribas, bendito Dios. La razón de que Jesús reprocha era no tanto lo que ellos podían ministrar acerca de la palabra de Dios, sino con qué acciones las llevaban a cabo, ¿sí? Entonces, me gustaría poner aquí el otro pensamiento, por favor, Rosaliano. Y la vez pasada lo usamos. El siguiente, el de Gandhi. ¿Lo tienes? Bueno, se lo voy a leer. Dice, Gandhi escribió una vez esto, un filósofo de la India, dice, me gusta tu Cristo, no me gustan tus cristianos. Tus cristianos son tan diferentes a tu Cristo. Es increíble. Un filósofo que realmente se identificaba con Jesucristo. Pero sin embargo, él llegaba en esa época, él llegó a mirar que los cristianos no eran parecidos a Jesús y por eso hace esta crítica. Sin embargo, solamente un paréntesis, Gandhi nunca se convirtió a Jesús. Le llamaba la atención Jesucristo y decía, me gusta tu Cristo. Mas él decía, no me gustan tus cristianos. Era evidente que la actitud del creyente en ese tiempo o en el tiempo del pueblo de Dios quizás no ministró a la gente realmente como debería de ser. Bendito sea su nombre. Entonces la pregunta, vuelvo a repetirla, ¿soy yo realmente un hijo de Dios o solamente soy alguien de pasada? ¿Soy un verdadero creyente o estoy falseando mi vida cristiana en el Señor? La palabra hipocresía es actuar bajo una parte fingida, dice la palabra. Ponme la imagen, por favor, cortita. Quiero que tengan esto en cuenta ustedes. ¿Dónde sale todo el panorama del griego? Bendito Dios. Es breve. La palabra hipócrites es la palabra hipócrita. Es responder con máscaras o el que responde. Hipocrisis es hipocresía. Es actuar bajo una parte fingida o falsa. Esas dos palabras se connotan aquí en lo que estamos estudiando, predicando en el nombre del Señor. En aquel tiempo antiguo, recuerde usted, en los escenarios, en los teatros o anfiteatros, se presentaban ciertos cómicos o ciertos hombres con máscaras para hacer alarde de una obra de teatro, ¿sí? Entonces ellos usaban eso. En el comienzo la palabra hipocresía no tenía la connotación que hoy tiene, recuérdese, no tenía la connotación que hoy tiene. Entonces prácticamente eran actores, ¿sí? Actores que hacían bien el show, ¿sí? Hacían bien la función y mucha gente los felicitaba, mucha gente los adulaba y les decía si les gustó la obra de teatro que ellos habían representado. Y por supuesto eran buenísimos actores. Hoy quizás nosotros tenemos muy buenos actores en el cine, en la radio, en los medios de comunicación. Y realmente nosotros vemos que hacen buena obra de teatro. Hay muy buenos actores, muy buenos. Pero en este sentido, vivimos en una etapa en la actualidad, en una cultura de la imagen y la apariencia, que muchas veces es más importante parecer que ser, ¿cierto o no? Hoy realmente vivimos una cultura de apariencia y de imagen. Lo vemos en la política, lo vemos en el entretenimiento, lo vemos en la escuela, lo vemos en la familia. Y de hecho, déjame decirte, llegamos al punto, lo vemos en la iglesia de Jesús. ¿Cierto o no, iglesia? Un político en estos días, escuchando las noticias, ellos siempre van a tratar de aparentar lo que no son. ¿Cierto o no? Siempre. Y ellos contratan a un personal de imagen, ¿sí? De mercadotecnia para darles una buena imagen ante el pueblo.
Y realmente muchas veces nosotros no vamos a votar realmente por quién es el hombre, sino por la imagen que nos han vendido. ¿Cierto o no, iglesia? ¿Verdad? Entonces hoy nosotros, Jesús apela al corazón de unos fariseos que siempre vivían en esa apariencia, enseñaban, ellos enseñaban lo que no vivían, pero sin embargo vimos en el libro de Mateo, y me gustaría que fuera el libro de Mateo, bendito Dios, Mateo 23, la vez pasada, solamente un recorderis, como dice el pastor. Mateo 23 dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. He ahí, iglesia, la importancia. Jesús aquí reprende a los fariseos y a los escribas. Eran gente que conocían las escrituras, eran personajes que tenían un alto degree, un background grandísimo, alto en estudio, en preparación. Y eso es la cátedra de Moisés, se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guarden, guardarlo y hacerlo. Mas no, aquí le importa, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes, dice el 5, hacer todas sus obras, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Esa era la acción que Jesús recriminó radicalmente a estos hombres. Y hoy día Jesús en la palabra también nos llama y nos hace dar cuenta de que nuestras acciones, más que vivir un evangelio, más que vivir un evangelio falso, un evangelio sutil, un evangelio donde realmente no tenemos la esencia del Señor y actuamos simplemente por máscaras, nos ponemos una careta y hoy es una, mañana es otra. El miércoles es otra. Dios nos está llamando a ser genuinos en Él. Amén, iglesia. Genuinos, a no usar máscaras. Bendito sea el Señor. Ahora, la verdadera justicia siempre vendrá a través de la transformación interior, pero solamente el Espíritu Santo lo puede hacer. ¿Cierto o no, iglesia? Nosotros solos, lo dijimos la vez pasada, quizás hemos tratado y pretendemos muchas veces tratar de aparentar una vida en Cristo Jesús. ¿Cierto o no? ¿A cuánto les ha pasado eso? Déjeme decirle que más de uno de nosotros hemos caído en la trampa del pecado de la hipocresía. Pregunta, ¿sí o no? Todos, ¿sabe usted por qué? Porque aún Dios nos está transformando, unos en mayor escala, otros en menor, pero todos nosotros, porque aún esta vida, esta carne todavía peca. ¿Cierto o no? Y podemos ser tentados nosotros a caer en ese pecado tan terrible que se llama la hipocresía. Y Jesús la reprochó tanto en estos capítulos de Mateo. Es un capítulo donde realmente en ningún otro hay otros paralelos a este, pero en ninguno como este donde Jesús reprocha la actitud de pecado y falsedad de los fariseos y de los escribas. Si hay algún parentesco en esto, es por casualidad. Bendito sea el Señor. Bendito Dios. Pero entonces Dios dice, la verdadera justicia viene de la transformación interior que es del Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo. Pareciera que estos hombres, parecía que conocían las Escrituras, la ley, y parecía que vivían las Escrituras, pero dentro de su corazón realmente eran unos falsos, no eran sinceros. Más de hecho, déjame decirte, ni con ellos mismos, mucho menos con el pueblo. Entonces no es de una conformidad externa o a un conjunto de reglas, recuerde, sino que la transformación viene solamente a través cuando nosotros nacemos de nuevo en Cristo Jesús. Recuerde, la hipocresía usa dos términos, la simulación y la disimular. ¿Usted ha visto a personas que simulan? ¿Usted conoce personajes que simulan? Pastor habló ahorita hace un momento acerca de la hipocresía, ¿verdad? Entonces, usted ha visto, ¿qué tan bien le cae a una persona que simula que es su amistad, que es su amigo? ¿Cómo usted se siente cuando alguien disimula lo que no es delante de usted? ¿Cómo percibe usted en su corazón?
Imagínate, Jesús, el Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, pudo apercibir cuando estos hombres fariseos daban limosna, oraban y ayunaban. El problema no era dar limosna, orar o ayunar. De hecho, vaya a Mateo 6, bendito Dios. De hecho, Jesús reprende la acción con que hacen estas tres partes en su vida espiritual del pueblo judío. Y de hecho son muy buenas para nosotros los hijos de Dios. Dar limosna, orar y ayunar. ¿Cierto o no, amada iglesia? Además, Jesús aquí les enseña, les reprende por qué hacen eso. Pero además de eso le dice que es bueno y le dice cómo hay que hacerlo. ¿Sí? Entonces dice el 6.1, guardaos, dice, guárdate, cuídate de no hacer vuestra justicia, o sea, practicar obras delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendréis vuestra recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Recuerda eso, cuando nosotros tenemos una actitud de pecado que es la hipocresía en nuestras vidas, nuestra recompensa solamente será la de aquí de la tierra. Será terrenal. ¿Te gusta que te miren? ¿Te gusta tú darte a que otros te puedan ver que tú eres un gran hombre o una gran mujer de piedad? Que tú eres un hombre que ofrenda o da limosna en la calle. Y hoy, con las etapas que vivimos de las redes sociales, nosotros, recuerda, en lugar de que alguien te pueda mirar, sí, pero hazlo de corazón. Hoy vemos a través del internet cuánta gente no publica sus labores de piedad, ¿cierto? O de justicia. ¿Cuántas personas, sí? No necesitamos saber si esa persona da una obra de caridad, simplemente hazla para Dios. Amén, iglesia. Dice, cuando des limosna, no hagáis, dice, no lo hagas. Ellos tocaban trompetas, sacaban el chofar en aquellos tiempos, sacaban el chofar para que la gente se diera cuenta que eran hombres dadivosos. Iban a un hombre ahí en la calle, cierto era un homeless, era un hombre inválido, un hombre enfermo, para ellos publicar delante de los demás que ellos daban limosna. ¿Y qué hacía la gente? Los adulaba, ¿sí? Tenían la recompensa de los hombres. ¡Wow! Este hombre, qué bueno es. ¡Wow! Este hombre, ¡wow! ¡Qué maravilloso! Mira, qué santo, qué espiritual. Esa era la acción que ellos querían recibir, adulación de los hombres. Esperemos que Dios nos guarde y nos ayude a nosotros a no caer en esa tentación de la hipocresía, de solamente dar porque simplemente queremos recibir la recompensa de los hombres. Dice aquí el 3, mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar, ¿en qué? En público. En público. Cuando ores, ¿ya ves que es bueno orar? ¿Cuántos oramos? ¿Cierto? ¿Ves que es bueno orar? ¿Ves que es bueno dar provisión? Y cuando habla de limosna, más que hablar de $1 o de $1, está hablando la acción del corazón, que hay misericordia o hay bondad para poder proveer a alguien. Amén, iglesia. Entonces no es malo dar limosna, no es malo orar, es bueno orar, pero dice, no seas como los hipócritas. Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las casas para ser vistos. ¿Ves la acción? Para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Estos hombres salían a las calles, a las sinagogas, a las esquinas, afuera, para que fueran vistos. Qué santos son, cómo oran. Y así hacían el ayunar también. ¿Sí? El ayunar lo tenían en la misma categoría. Pero Jesús les enseña, cuando ayunéis, no seas como ellos, no seas austero, no hagas alarde de que estás ayunando. Muchos a veces caemos en esa alarde de decir, y le preguntan, ¿y qué te pasa? ¿Te levantaste y te ven tu cara así como medio malita? Oh, es que estoy ayunando. Tranquilo. Tú con Dios, nosotros con el Señor, ¿cierto? Y se levantan como que, ¿y qué pasa? Es que estoy ayunando para el Señor. ¿Cierto? Hazlo en secreto porque la recompensa viene de parte de Él. Amén, iglesia. Gloria a su nombre. Amén, amén. Entonces, por lo tanto, ¿tiene alguna justificación ser falsos? ¿Tiene alguna justificación ser hipócritas? Es una pregunta. ¿Tiene algún valor ser un actor? Algunos quizá nos equivocamos de profesión y deberíamos estar en Hollywood. De hecho, muchos podremos ganar Oscars.
¿cierto o no? Y está hablando a la iglesia. En aquel tiempo hablaba al pueblo judío. Hoy Dios, a través de la palabra, nos habla a nosotros como hijos de Dios. Dijimos, no se prohíbe dar limosna, no se prohíbe orar, no se prohíbe ayunar, pero con la actitud, eso sí, ¿qué actitud tenemos para hacer esas grandes labores de piedad? ¿Será quizá nuestro caso? No lo sé. ¿Será ese nuestro caso? Estaremos, hoy es el día para que nosotros vengamos delante de la presencia de Dios y que Dios nos arrope con su misericordia. Amén, iglesia. Que Dios nos arrope. Pero dice Mateo 15, 7, 9, lo acabamos de leer. Dice, hipócrita, déjame decirte que este versículo, el profeta Isaías lo profetizó hace ya muchos siglos atrás. Me gustaría que fueras a Isaías 29. Isaías 29, bendito Dios. 13, 29, 13. Ya siglos atrás nuestro amado Señor Jesús, nuestro Dios profetizó esta palabra. Ya siglos. Dice así, 13, 29, 13, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. Mira, interesante. Pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido ¿qué? Enseñado. ¿Te das cuenta? Ya Jesús conocía la acción, la actitud de los hombres. Y aquí en Mateo, aquí vimos en Mateo 15, Jesús les recuerda, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas, tradiciones, mandamientos de hombres. Vemos que dentro del Nuevo Testamento, los escritores del Nuevo Testamento, todos esos siervos que escribieron condenaron esta actitud de la hipocresía. Y déjame decirte que la sociedad también lo condena. La gente que no conoce a Dios también sabe y condena lo que es la actitud de la hipocresía. ¿Cierto o no, amados hermanos? También lo condena. Jesús también hace una aclaración fuertemente. La adoración de hipocresía no es agradable delante de Dios. Cuando nosotros no tenemos una acción de sinceridad, de adorar a nuestro Dios y lo hacemos falsamente, a Dios no le agrada, amada iglesia. Nosotros debemos de darle gloria a Dios siempre con todo nuestro corazón. No solo eso, amada iglesia. Mira bien cómo esta acción o este pecado o esta actitud a la vez de hipocresía traía aflicción al pueblo de Dios. Cuando nosotros vivimos con esa actitud de simular que somos santos, que somos cristianos, traemos aflicción a otro. Traemos aflicción a tu familia probablemente, a la iglesia de Jesús, a tus conocidos. Dice Mateo 23, 13, mira lo que dice. Dice, mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. ¿Por qué cerráis el reino de los cielos delante de los hombres? Pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Tremendo, ¿cierto? Tremendo, ¿no? Mira la actitud de pecado, de hipocresía. Ellos, en lugar de enseñar la escritura correcta y vivir la escritura, simplemente ellos enseñaban principios o mandamientos de hombres. No entraban ni ellos ni permitían que otros vinieran al reino de Dios. Porque eran estériles, porque eran personajes impíos, porque eran de una mente corrupta, porque ellos sobornan con sus pensamientos a otros, conciben malicia y dan a luz iniquidad. Es tremendo. Dan a luz iniquidad y en su mente traman engaño. Job 15:34. En su mente traman engaño. El hombre o la mujer que tiene ese pecado de la apariencia, de simular, simplemente vive una vida que dice tramando en su mente engaño. O sea, se nutre de esa malicia, de esa falsedad y la lleva a otro y hace daño a otro, al prójimo. ¿Usted se ha encontrado alguna vez con alguien que ha simulado ser un hermano o un personaje o un compañero
que vive esa actitud, vive uno, lo aniquilan, hay aflicción al pueblo. Pero también dice la palabra de Dios que en los postreros tiempos la abundancia de este pecado va a ser inmensa en la iglesia de Jesús. Vea primero de Timoteo, vaya primero a Timoteo 4, 1, 2, dice así: pero el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, está en mayúscula, dice, pero el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos, recuerde, postreros tiempos era después de la resurrección de Jesús, de ahí comienzan los postreros tiempos, recuerde esto, ¿sí? Pero a medida viene Cristo, a medida viene el Señor, déjame decirte que algunos, dice, esa acción o las acciones que vamos a mencionar, que hay ahí en esa parte del libro, van a aumentar, dice así, pero el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos van a apostatar de la fe, van a desertar de la fe de aquellos que un día amaron, abrazaron, ¿cierto?, al Señor, un día van a apostatar de la fe. Muchos probablemente ya no querrán estar en una congregación como esta o en la iglesia de Jesús, pero muchos sí van a estar aquí adentro. Muchos van a estar, pero fíjate bien, algunos van a apostatar de la fe escuchando, porque dices, entonces se van a ir, muchos van a estar entre el pueblo de Dios. Ellos ellos escuchan a espíritus, o sea, hombres engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Mira, algunas cosas aquí para mirar, para observar. Dice que tienen cauterizada la conciencia. Ese término es un término médico, quirúrgico. Cuando alguien se quema, cauterizada, queda la carne cuando lo llaman, queda cauterizada, ¿cierto? Queda como, no es la misma. ¿Usted ha visto alguna vez a una persona que está quemada y que después le hacen cirugía y cómo queda? ¿Usted ha visto ese tipo de, bueno, en el trabajo yo conozco algunos que se quemaron. Entonces, toda su piel queda cauterizada y ya no es la misma, aunque toman parte de su cuerpo para injertarla aquí. Los nervios que corren sensibles en todo tu cuerpo ya no sienten, muchos no sienten. Por eso un médico cuando hace bisturí, usa el bisturí para hacer alguna cirugía, ellos saben exactamente dónde cortan. Porque imagínate que ellos cortaran en cualquier parte del cuerpo, no desbarataría. Entonces ellos saben dónde cortan, ¿cierto? Entonces aquí esos hombres dice que han perdido toda sensibilidad. Ya no sienten, ¿cierto? La mente calcinante del engaño de esa actitud o de ese espíritu demoníaco los ha engañado, los ha atrapado en su conciencia, su mente ya no razona entre el bien y el mal, entre el engaño y la mentira, la falsedad y la hipocresía. Simplemente no hay cómo puedan distinguir el bien. Entonces los ha cauterizado, dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 3:1, me gustaría que fuera ahí, 2 de Timoteo 3:1. Dice lo siguiente, dice aquí, la vez pasada lo leímos, dice, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, dijimos, ¿cierto? Y dice, vaya usted al 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Dice que ellos tendrán apariencia de piedad, ¿sí? Apariencia, pero van a vivir. Anterior a esto hay unas acciones o algunas actitudes de pecado que usted las puede leer en su casa, que tendrán una apariencia de vivir una vida santa, una vida religiosa buena delante de Dios, pero la acción del corazón será impía, sin afecto natural, dice la palabra, pero negarán, dice, ellos niegan la eficacia y niegan el poder que tiene la palabra que transforma un corazón. Eso quiere decir que tendrán apariencia de piedad, pero negarán, van a repudiar el evangelio que transforma el corazón.
Imagínate, el evangelio que transforma una vida es aquel que te llena de Él. ¿Me hago comprender, iglesia? Es aquel que te llena de la vida de Cristo, no de aquello que son espíritus engañadores, aquellas cosas que son aberrantes a Dios, que son avaros, que son vanagloriosos, que son soberbios, que son blasfemos, que son desobedientes a los padres. De eso estaban llenos, estaban sus mentes llenas, ya no sentían. Iglesia, nosotros nos llama a Dios a guardarnos en la fe, a perseguir, a perseverar en la palabra de Cristo. Cuando nosotros tenemos la palabra de Cristo, usted podrá, cuando usted tiene la palabra de Cristo y en ella usted se entra a la palabra de Dios, o más bien dicho, el Señor viene a usted, me hago comprender, viene a usted a su vida, llena su mente, usted tendrá discernir, usted podrá discernir, bendito Dios, ahorita vamos a ver algo más, usted podrá discernir claramente cuando viene un falso que esté alrededor de su vida. ¿Me hago comprender, iglesia? Mire lo que dice Jesús aquí. Dice aquí, dice Mateo 22, 18, vaya a Mateo 22, 18. Me gusta que vaya a la escritura, Mateo 22, 18, dice lo siguiente. Es acerca de la imagen que usted ve ahí, atrás de nosotros, y la voy a leer completa, en parte. Dice, entonces, 22, 15. Entonces se fueron los fariseos, consultaron. En otros similitudes del evangelio de esta porción de la palabra, dice que otros enviaron a otros a espiar a Jesús. Mire, cuando ya estás en peligro, cuando esa gente ya no puede más, va a tratar de enviar a que te espíen para consultar cómo sorprenderte. En alguna palabra, a eso iban. ¿Cómo querían sorprenderlo a Jesús en alguna palabra? 22:15, sí. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos. Mira, aquí había políticos también. Diciendo, maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. De hecho, eso era Jesús. Pero ellos estaban adulando a Cristo. Era una verdad, pero era una adulación a Jesús. Porque ellos querían sorprender a Jesús en alguna palabra para enredarlo. El falso tiene esa actitud, que quiere sorprenderte para que tú de tu boca saques algo. Y digas algo y te enredes con tus dichos y con tus palabras. ¡Ajá! Aquí tengo uno. No entraban al reino ni dejaban entrar otros al reino de Dios. Dice lo siguiente, el 17. Ok, perdón. Y no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? Mire, ¿es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús conociendo la malicia. ¿Qué dice aquí? Jesús conociendo la malicia. Por eso es que es tan importante que nosotros, a medida nos enfoquemos en la palabra de Dios. Hace unos días hablaba con un hermano en Cristo. Y hablábamos sobre los tiempos que estamos viviendo, tiempos peligrosos. De hecho, era parte del versículo que compartíamos. De hecho, estamos en tiempos peligrosos. ¿Cómo creer a un ministro? ¿Cómo creer a otro ministro? Entonces me toca decirle, amado hermano, para que no haya esa situación, usted va a tener que tener un uso personal de la Escritura. ¿Me va a comprender? Usted va a tener que ir a la Escritura para que el Señor, a través del Espíritu Santo, le ministre y le enseñe la palabra. Y usted sepa cómo distinguir entre un falso y un verdadero hijo de Dios. Amén, iglesia. Sí, pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, le dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? ¿Por qué me tentáis, falsos? ¿Ves la actitud que ellos tenían? El hombre oculta siempre un corazón perverso debajo de un disfraz de piedad. Todo aquel hombre o todo aquel personaje que tiene esa actitud, ese pecado de aberración que es la hipocresía, siempre va a ocultar un corazón perverso bajo un disfraz de piedad, amada iglesia.
Déjame decirte, cuando nosotros hablamos de Mateo 6, ellos hablaban de una bondad, pero era una bondad de teatro meramente, apariencia. Es el individuo cuya bondad no busca agradar a Dios, recuerde. Ese tipo de personaje no busca agradar a Dios. No busca decirle, Dios recibe la gloria. Dios, todo lo que tú eres, Señor, eres bueno. Todo es para ti, todo es tuyo. A ti sea la honra, mi Dios. Él dice, a mí sea el crédito. A mí sea la alabanza. ¿Sí? Ellos ya tienen su recompensa, recompensa de hombres. ¿Qué tipo de recompensa nosotros queremos recibir? ¿Recompensa de los hombres o recompensa de Dios? De Dios. De Dios, amada iglesia. ¿Se da usted cuenta, como dice el 18? Conociendo la malicia de ellos, le dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostrarme, ese es otro. El asunto aquí es un punto, pero quería llevarlos a la acción que ellos tenían. Algunos factores que encontramos en la escritura. ¿Cómo son ese tipo de personas que viven en esa acción? ¿Cómo demostraban o cómo se describía esa hipocresía de ellos? Ellos aman la preeminencia. Ellos les fascina estar en primer lugar siempre. Ellos son gente egoísta. Son personajes que no son genuinas. Y eso lo usted puede ver en Mateo 23, del 6 al 7. Bendito sea el Señor. Dice aquí, pues ensanchan sus filacterías. Dice el 5. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y en las primeras sillas de la sinagoga. No quiero decir que los que nos sentamos al frente amamos estar al frente, por si acaso, ¿sí? Va a decir, el pastor ya dijo aquí y nosotros los que estamos al frente. No. Esa era la actitud que ellos, por eso mis hermanos se sientan atrás. Dicen, pues yo no tengo problema, ¿cierto? Era la actitud que ellos tenían, querían ser vistos. Wow, aquí está. Venga, aquí se sentaban y querían ser vistos por los demás, que les gustaba, amaban la preeminencia, se exhibían, querían ser vistos por los demás, eran aparatosos. Usted puede verlo en el 23:5. Se creían, y este punto sí es muy interesante. Vaya a Mateo 7, bendito Dios. Por favor, Mateo 7, iglesia. Mateo 7, del 3 al 5. Habla sobre el juzgar. Este tipo de personas se creen más espirituales y más santos que los demás. El que vive esa actitud de hipocresía simplemente censura al otro y lo critica. Este tipo de personaje. Nunca ves la paja que hay en su ojo, pero sí puede ver la del otro hermano. Dice así, 7:3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, he aquí la viga en el ojo tuyo? ¿Qué dice ahí? Hipócrita. Lo censura. Sacad primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Cuántos hemos caído en eso nosotros? ¿Cierto? No me dejes solo. ¿Verdad que en algún momento hemos caído en esa etapa de la hipocresía? No es al hermano que está allá, es a mí. Soy yo. Yo soy. Dijimos al comienzo, ¿soy yo hipócrita? El cristiano y la hipocresía. Y un subtítulo, ¿soy yo hipócrita? No diga el hermano que está allá, la hermana que no vino, el hermano que no llegó hoy. Me acuerdo de aquel. No, soy yo. ¿Cuántos hemos caído en eso? ¿Será nuestra vida así? ¿De falsa? ¿Engañosa? ¿Pecaminosa? Alguna vez uso este ejemplo porque fue muy vivido en mi persona. Perdón que use esta parte. Muchos años atrás yo tenía una mala costumbre, bebía. Una mala costumbre. Entonces tenía un hermano menor a mí. Entonces él un día, yo por darle consejo, siempre el hermano mayor quiere darle consejo al hermano, ¿cierto? Menor. Y yo le dije, lo encontré pues haciendo lo mismo que yo hacía. Entonces yo le dije, ¿por qué estás bebiendo? No deberías de hacer estas cosas. Y él me dijo, ¿y tú por qué lo haces? Suficiente.
se acabó y ya no supe ni qué decirle. Honestamente me sentí descubierto. No éramos cristianos, pero me sentí descubierto acerca de una acción que yo estaba haciendo. Es que yo soy el hermano mayor y tú me tienes que hacer caso. Ya el orgullo. ¿Sí? Ya el orgullo, ya el ego se me vino encima y yo le empecé, en lugar de enseñar, ya le empecé a gritar. ¿Sí? Entonces te das cuenta, tratamos de enseñar a otros que no hagan esto. ¿Cómo es posible que nosotros tratemos de hablar de matrimonio y tratamos nuestro matrimonio mal? ¿Cierto, no? ¿Por qué tratamos de ocultar lo que somos? ¿Por qué no dejamos que Dios trabaje? No hables mal del hermano y tú hablas mal del otro. ¿Sí me hago comprender, iglesia? ¿Sí? Hablamos nosotros de responsabilidad, hablamos nosotros de que no lo vivamos, sin embargo no hacemos lo que realmente Dios nos quiere que hagamos nosotros en nuestra vida. Pero me encontré algo que me impactó el corazón, iglesia. El Salmo 50. Me gustaría que vaya allá. Ya casi para concluir, bendito Dios, Salmo 50, 16. Es interesante lo que el Señor nos ministra y nos enseña en su palabra. Por eso que siempre exhortamos a que la iglesia busque siempre las escrituras, amados hermanos. Dice, pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. La tienes en poco. Si veías al ladrón, tú corrías con él. Y con los adúlteros era tu parte. Mira, tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Que Dios nos guarde, iglesia. Que Dios nos guarde. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Ay, ay, ay. Tomabas asiento y hablabas mal de tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Imagínate entre familias. Imagínate entre familias, entre cónyuges, entre hermanos en Cristo. ¿Verdad que Dios nos habla al corazón, iglesia? Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre, te ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado, dice Dios. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Solamente recapitulo, vaya usted a Lucas, no despegue su dedo del Salmo. Lucas 12, lo que acabamos de leer al comienzo. Lucas 12. Mire lo que dice la palabra de Dios. El 2. Porque nada hay 12:2, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Nada. Todo aquello que hayamos dicho en lo oculto, falsamente, Dios lo sacará a la luz. Entended ahora esto, Salmo 50, 20. Entended ahora esto, lo que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. Ay, ay, ay. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino, al que se arrepintiere. Recuerdes, el que se arrepintiere, o el que se arrepiente, o arrepentimiento, el que ordena su camino, le mostraré la salvación de Dios. Qué maravilloso es nuestro Dios, ¿cierto, una amada iglesia? Dios siempre proveyendo misericordia para su pueblo. Maravilloso Dios. Si esa es la acción que nosotros tenemos, amar los primeros lugares. Y este tipo de personajes siempre van a explotar cualquier mentira para lucrarse de tu vida. Eso me impactó. Estamos terminando, dije. Segunda de Pedro 2:3. Segunda de Pedro 2:3.
y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Fíjate bien, iglesia. Por la avaricia, aman, son codiciosos. Van a usar palabras fingidas para sacar algo de ti, para sacar algo de nosotros siempre. Pero vaya usted a Mateo 23:14. Perdón, segunda de Timoteo 3:6. Segunda de Timoteo 3:6. Dice, dándole contexto, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Este tipo de personajes que son falsos, aún incluyendo los falsos maestros según el contexto, van a buscar qué sacar de nosotros. Van a usar palabras fingidas para nosotros caer, amada iglesia. Debemos de estar apercibidos en todo momento. Las consecuencias de la hipocresía nos apartan de Dios. Nos apartamos de Dios cuando caemos en ese pecado. Ningún mentiroso podrá vivir bajo mi techo. Ningún falso podrá estar en mi presencia. Nuestro testimonio y lo que representamos quizás sea mentira. Esa mentira puede hacer caer a otro hermano en Cristo, a otra vida. ¿Recuerdas, solamente recordando, recuerdas del siervo Pedro? ¿Cómo el siervo Pablo lo reprendió por simular? Lo puedes encontrar en Gálatas 2:11. ¿Qué quiere Dios? Vaya a Pedro, 1 de Pedro 1, casi terminando, iglesia. 1 de Pedro 2:1. Dice así, desechando pues toda malicia, algo que nos compete, vamos nosotros a desechar toda malicia de vuestro corazón, amada iglesia. Eso nos está pidiendo. En lugar de usar y decir muchas veces, estoy bajo construcción de Dios, de hecho es verdad. Pero hay veces que nosotros por pretexto y excusa usamos eso. Y no permitimos que Dios trabaje y obre en nuestras vidas realmente. Aquí Dios, a través de la palabra, el siervo Pedro dice, desechemos pues toda malicia. ¿Sabe usted por qué? Porque él entendió la reprensión que le hizo Pablo ese día. Él comprendió la falsedad que estaba haciendo y aún a otros siervos los estaba llevando a pecar. Y aquí dice, deseche pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Y dice aquí, deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, no falsa. Es la leche espiritual de la palabra de Dios para que por ella, dice, crezcamos para salvación. Así es que, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Hemos gustado la benignidad del Señor. Hemos visto su mano, amada iglesia. Hemos visto cómo Dios nos ha perdonado. Hemos visto cómo Dios nos ha sostenido. Y cada vez que nosotros fallamos, Dios nos perdona. Dios se mantiene fiel, amada iglesia. Dios es bueno, bendito Dios. Y Él nos dice, desechemos pues toda malicia. ¿Y qué dice? Que deseemos, procuremos esta palabra que nos nutre, que nos salva, que nos sana, que nos lleva a conocerlo a Él. Aborrezcamos lo malo, sigamos lo bueno. Amén, iglesia. Gloria a Dios. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén, iglesia. Gloria a Dios, demos un gloria a Dios a nuestro Señor. Dele un aplauso a nuestro Señor. Nosotros debemos de aborrecer toda clase de falsedad, toda clase de hipocresía. No vamos a excusarnos bajo ese manto. Vamos a decirle a Dios, Señor, perdóname. Amén, iglesia. Póngase de pie.
Amado Dios y Padre Santo, venimos delante de tu presencia en esta bendita tarde a darte gloria y darte toda alabanza, Señor, y a reconocer tu señorío sobre nosotros. A reconocer que tú eres Dios, a reconocer que tú nos salvaste, mi Señor. Señor, hoy que nos permitías, Señor, participar de la cena contigo, Dios. Qué gran privilegio, Señor, poder ver ante nuestros ojos, Señor, simplemente un símbolo, Señor, el pan y el jugo de la vid, Señor. Saber, Dios, que en tu cuerpo fuiste lacerado. Saber que diste tu vida, Señor, completamente por nosotros en la cruz del Calvario. Tu cuerpo fue maltratado, amado Dios. Amado Jesús. Y tu sangre preciosa derramada en ella, Señor, nos limpió de todo pecado. Señor, gracias por la salvación que has dado a nuestras vidas. Aún hoy nosotros podemos reconocer que necesitamos dependencia de ti, Señor. Si en medio de nosotros o aún nosotros mismos, Señor, hemos caído en esta tentación de la hipocresía, amado Dios. Si hemos, Señor, pretendido ser lo que realmente no somos. Hemos llevado a otros, Señor, al engaño, a la falsedad, y en nuestro corazón solamente hemos llevado aflicción a otros, Señor, perdónanos. Señor, hoy nos quitas una careta. Hoy nos quitas, Señor, la religiosidad de nuestras vidas a través de tu palabra. Tú nos enseñas a desechar esa mentira, Señor, que tanto daño hace a nuestras vidas. Y, Señor, y que tanto daño hace a la iglesia de Jesús, Señor. Hemos llegado a vivir una apariencia, Señor, y a simular muy bien, Señor, que somos creyentes. Pero, Señor, tú nos llamas a desear como niños la leche espiritual, Señor, no adulterada. Que sea tu palabra la que nos guíe como iglesia y como hombres y como mujeres, Señor, en el nombre de Jesús. Una vez más, Señor, recibe la gloria y recibe toda alabanza en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Aplauso al Señor Jesucristo. Amén. Amén.